de lo que es la santificación en la vida del creyente. Mateo capítulo 7, versículo 15. Y también luego nos vamos a trasladar al capítulo 15 de San Juan. Mateo 7, verso 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Más para que de alguna manera se manifieste la gracia del Señor en nosotros, tenemos que entender este versículo 19 y 20. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Léalo de nuevo el verso 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Veamos qué dice Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hemos venido, hermano, hablando estas últimas semanas acerca de lo que es la santificación. Santificación de alguna manera gradual o santificación progresiva, como se conoce dentro de lo que es el ámbito teológico, ya que la santificación posicional es la santificación que obtenemos a través de la acción de Cristo, trasladándolo, ¿verdad?, del reino de tiniebla ahora al reino de los cielos, una obra que se realiza en la cruz de Calvario y que viene a través de la salvación a cada uno de nosotros. De ahí para adelante hemos dicho que comenzamos a tener una obra de santificación progresiva o paulatina. Dijimos que esto es como el resultado invariable de la unión con Cristo. Y este texto que leímos lo grafica y lo enseña muy claramente. Separado de mí nada podéis hacer. Eso lo vimos que es el resultado de esa unión con Cristo. Segundo, dijimos que era el resultado inseparable de la obra de santificación. Es inseparable de la obra de la regeneración o de la obra del nuevo nacimiento. Y esto a nosotros nos lleva ¿a qué? Nos lleva a pensar y nos lleva a entender que el Espíritu Santo está obrando en cada vida y en cada corazón, como lo veíamos en Romanos capítulo 8, verso 9, que decía que todo aquel que tiene el Espíritu de Dios es guiado por Dios, y todo aquel que no lo tiene también dice que no es de Él. Luego vimos que la santificación es una señal clara de que alguien ha sido elegido por Dios, porque aunque nosotros no logramos ver la obra que Dios está haciendo, es una obra que indudablemente otros se van a dar cuenta y se van a percatar de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. También después dijimos que cada uno de nosotros es responsable de trabajar sobre esa santificación y no quedarnos detenidos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que lo dijimos que el Espíritu Santo dentro de nosotros está siempre trabajando, siempre? Él no descansa. El Espíritu siempre está dispuesto, dijo el Señor, y la carne es débil. Así que también dijimos que es un proceso que admite gradualidad. No todas las etapas de nuestra vida estamos en el mismo nivel de santificación. Hay momentos en los que estamos, ¿verdad?, en un nivel especial, y hay momentos donde a veces ese nivel también decae. Y no dijimos que hoy no somos, ¿verdad?, más salvos que ayer, porque la salvación es una obra que se hizo de una vez y para siempre, y que hoy no soy más justo que ayer, porque la justificación fue hecha de una vez y para siempre, pero yo sí hoy puedo ser más santo que él. Y mañana puedo ser más santo que hoy. Y también dijimos, ya fuimos cerrando en la semana pasada, que la obra de santificación es una obra que tiene mucho que ver y que depender absolutamente de la obra que hace la Escritura en la vida de cada uno de los cristianos. La Escritura es parte fundamental en lo que es la obra de la santificación. Y también vimos que todo cristiano, todo que ha nacido de nuevo, de alguna manera tiene conflictos espirituales internos.
aquel que no tenga un conflicto espiritual interno, probablemente no está trabajando en lo que es la santificación en su vida. Probablemente está habituado, tal vez ya está acostumbrado, o tal vez, ¿verdad?, ya está acomodado a la situación en la que está viviendo. Pero un buen cristiano es un cristiano que tiene lucha diaria, interna en su vida. Desde que nos levantamos, como decía Claudio el otro día, hasta que nos acostamos, vamos luchando con nuestros pecados. Y es una realidad que nosotros no la podemos negar y no la podemos desmentir. Hoy vamos a entrar a la segunda parte de esta enseñanza, que es un poquito, ¿verdad?, conflictiva y difícil de abordar, que es el punto de evidencia visible de la santificación. En pocas palabras, ¿cuáles son las señales visibles de un hombre y una mujer y una iglesia santificada? ¿Qué podemos nosotros esperar ver en una persona? Aun cuando esto es muy amplio y muy difícil a veces de entender y abordar, necesitamos de alguna manera la mención de muchísimos detalles. Y entre esos detalles lo más probable es que alguno se va a ofender o que alguno se va a incomodar. Es imposible tratar, ¿verdad?, este tema sin ofender a nadie, porque muchas veces nosotros estamos acomodados en la iglesia pensando que está todo bien y pensando que prácticamente nos faltan las alitas y nos vamos para el cielo. Pero la verdad es que la palabra del Señor nos incomoda y ese es un propósito que tiene que cumplir cada uno y cada objetivo de los mensajes que nosotros podemos transmitir. La verdadera santificación no consiste solo en hablar acerca de la religión. Conocemos a mucha gente, conocemos a tanta persona, hermano, que solo habla de la religión. Yo he tenido la oportunidad de estar sentado con varios políticos de vigencia y de renombre ahora en el país. He tenido la oportunidad de estar con ellos y ellos siempre tienen esta cartita bajo la manga. Dice, cuando era niño, mi abuelita me llevaba a la iglesia. Y con eso creen que lo ablandan a uno, que tienen algo que ver con nosotros, que son iguales que nosotros. Siempre los políticos salen con eso cuando están con el pueblo evangélico. Como si nosotros fuéramos ignorantes. O como si fuéramos a creerle enseguida que eso es verdad, es mentira. Es una forma de romper el hielo y es una forma de poder hablar y entablar una comunicación y de alguna manera que ellos puedan indagar en nuestro mundo y nosotros también de alguna forma tener cercanía con ellos. Pero la verdad es que la santificación no es solamente hablar de religión. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado? ¿Y cuántos se han incomodado más de alguna oportunidad? Cuando usted siente que hay gente que habla de la religión, que habla de Dios, que habla de la iglesia, pero que su vida es absolutamente contrario a lo que está diciendo. ¿Cuántos aquí alguna vez han sido curados y borrachos? Levántese su mano. Amén. Yo era cervecero, pero así con jabas me las tomaba. Nada que estar comprando 3 o 4 y se acababan, no, así. Nos sentábamos, no nos parábamos hasta que se acababa todo. Pero no hay nada más desagradable que un curado hablando de Dios. ¿Y por qué será que nos da por cuando está uno borracho? Le da por acordarse que iba a la iglesia y hablar de Dios y hablar de la palabra y hablar de Jesús. No sé, Diosito me ha ayudado, me ha guardado. No hay nada, hermano, más desagradable que eso para una persona, ver que alguien en esa condición está tratando de darle enseñanza moral a otro o está tratando de hablarle de Dios o cómo solucionar sus problemas a otra persona cuando él mismo está metido en ese tema. Entonces, hermano querido, no basta solo la santificación con hablar de religión, con hablar. Este es un punto que nunca debe olvidarse. El enorme incremento de la educación y la predicación en los últimos días hace absolutamente necesario levantar la voz para dar una advertencia. La gente oye tanto acerca de la verdad del Evangelio que se acostumbran a sus palabras. La gente oye tanto Evangelio, hermano, hoy día no solo en las iglesias se oye Evangelio en las radios, se oye Evangelio en las televisiones, hay canales donde hay, hermano, predicación del Evangelio, se oye en las redes sociales, sale el Evangelio en TikTok, sale el Evangelio en muchas, de alguna manera, aplicaciones, hermano, que tenemos nosotros hoy día. Así que la gente se acostumbra a su palabra. La gente se acostumbra
a este sistema que nosotros tenemos, a veces estos códigos cristianos que tenemos de referirnos muchas veces a las cosas cuando nos hablamos entre cristianos. Uno habla con un hermano y se encuentra en la calle y le dice, oye, ¿ya sabió algo de Pepito? Pepito está descarriado. Ya no está caminando. Y si alguien te está escuchando, se imaginaría que ese tipo es un paralítico. Porque no está caminando. Otra vez, oh, anda en Egipto, oh, tiene plata. Son terminologías que nosotros usamos entre nosotros y que nosotros la entendemos. Pero hay gente que muchas veces no comprende este tipo de vocabulario o este tipo de frases que nosotros muchas veces usamos dentro del ámbito de nuestra congregación y nuestro practicar diario de la fe. A veces llega un inconverso a la iglesia, usted lo invita, llega por primera o segunda vez a la iglesia y dice a la iglesia, Dios está aquí. Y el tipo dice, bueno, ¿y dónde está? Son temas que nosotros lo entendemos desde el ámbito nuestro, desde nuestro vocabulario. Pero hay gente que muchas veces no comprende esto y esto, hermano, nos lleva a que muchos de ellos ridiculizan el Evangelio. Muchos de ellos hacen mofa, muchos de ellos hacen broma de este tipo de situaciones. Por tanto, hay gente que se acostumbra a este tipo de lenguajes y a este tipo de situaciones. Y a veces hablan con tanta fluidez sobre las doctrinas que hacen pensar que de verdad son cristianos. Hay algunos que hacen pensar que de verdad son cristianos porque hablan tan bien de la Biblia. ¿Por qué? Porque han tenido algún tipo de conocimiento, han tenido algún tipo de noción. Pero el hecho de que ellos hablen de Dios y hablen de la Biblia no significa que sean cristianos. Así es, Señor. No significa que ellos sean cristianos. De hecho, asquea y disgusta escuchar el lenguaje frío y el lenguaje frívolo que muchos usan acerca de la conversión al Salvador, del Evangelio, de encontrar paz, de la gracia y cosas así. Gente que con tanta liviandad habla y dice, no, si yo acepté al Señor. Acepté al Señor, así como si uno tuviera la autoridad, la atribución de aceptar o rechazar. Eso no es así. Dios de alguna manera nos llama a nosotros. No me elegisteis vosotros a mí, dice Juan 15, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Quién acepta a quién? ¿Se da cuenta? Entonces cada uno de nosotros muchas veces somos parte y vivimos en un mundo donde es notorio que hay gente que habla de religión, pero que su vida no está a la altura de lo que ellos mismos hablan. Que su vida no está a la altura de lo que ellos mismos están de alguna manera demostrando o ofreciendo. Podemos dudar que hablar así es abominable a los ojos de Dios y que no es mejor que maldecir o jurar o tomar el nombre de Dios en vano. La lengua, hermano, no es el único miembro que Cristo nos pide que tenemos que darle para servirle. Vea que dice 1 de Juan 3:18. Dios no quiere que su pueblo sea como vasijas vacías, como metal que resuena o címbalo que retiñe. Tenemos que ser cada día santificados, no solo de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. 1 de Juan capítulo 3, verso 18. Hijitos míos, dice el apóstol, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No de palabra y de lengua, o sea, no solo de una declaración profética, no solo de una declaración religiosa. Yo confesé, yo acepté a Cristo. El predicador me hizo una oración y yo acepté a Cristo y de ahí para adelante yo me creo cristiano, pero mi vida no tiene ningún tipo de cambio, no avanzo absolutamente en nada en la fe. Por eso el apóstol aquí está diciendo que sea de hecho y en verdad. O sea, que hayan acciones, como de alguna manera lo dice, ¿verdad, Mateo? Que hayan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, si hay arrepentimiento, es inevitable que hayan frutos. Si hay arrepentimiento, es inevitable que mi vida va a cambiar, mi vida va a mejorar, mi vida va a avanzar. ¿Por qué? Porque la verdadera santificación no consiste de sentimientos religiosos temporales. Conocemos a muchas personas que en alguna etapa de su vida decidieron acercarse a Dios. Conocemos a personas que en alguna etapa difícil de su vida decidieron y dijeron, yo quiero servir a Dios, yo quiero ser cristiano. Pero pasaron cositas en el camino
y se fueron desanimando, y se fueron desalentando, y al final hoy día ya no están sirviendo al Señor, ya no están perseverando en la obra de fe. Este es también un punto que necesita urgentemente una advertencia. Los servicios misioneros, las reuniones de evangelización, están recibiendo gran atención por todas partes y causando muchas sensaciones. Hoy día tenemos muchas iglesias, hermanos, a lo largo del mundo entero, que piensan y que dicen estar viviendo avivamientos. Y la verdad que no es avivamiento lo que se está viviendo, sino es un mover de emocionalismo y un mover deliberado, hermano, de emociones que la gente muchas veces está viviendo, pero que es solo una emoción momentánea, porque a la larga no provoca cambios y no provoca arrepentimiento en la vida de las personas. Nosotros podríamos aquí mismo celebrar grandes cultos de avivamiento. Podríamos, ¿verdad?, poner ahí un título, culto de avivamiento, y podríamos venir con mensajes especialmente preparados para avivarlo a usted. Podríamos cantarle el poderoso de Israel y usted va a salir tiritando para afuera, ¿verdad? Podríamos cantar alabanzas fogosas y alabanzas que de alguna manera lo van a llevar a usted, hermano, al gozo pleno, pero usted mañana se va a encontrar con su tentación y va a volver a caer como ha caído siempre. ¿Por qué? Porque este tipo de reuniones misioneras, reuniones evangelísticas, reuniones de avivamiento, solo traen un gozo momentáneo. Mientras estamos ahí en la euforia. Porque mañana nos vamos a enfrentar solitos, cara a cara al pecado y cara a cara a la tentación. Estas cosas tienen mucho de peligro, al igual que sus ventajas. Donde quiera que se planta el trigo, el diablo de seguro va a tratar de meter cizaña. Eso, hermano, es inevitable. Donde quiera que se plante el trigo, el diablo va a querer llegar con la cizaña. O sea, que donde quiera que se quiera realizar una obra buena para Dios, el diablo la va a tratar de desvirtuar. El diablo la va a tratar de desvirtuar. El diablo de seguro va a tratar de sembrar cizaña. Es de temer que muchos parecen conmovidos. Muchos parecen sacudidos y emocionados por la predicación del Evangelio. Y ahí se manifiestan y se dan muchas situaciones y muchas cosas que a veces ocurren en medio, hermano, de estas situaciones, de estos cultos, de este tipo de servicios de avivamiento. Y es que muchos por allí también enseñan este tipo de práctica, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros tenemos que hacerlo? ¿Cómo es que se puede conmover a la gente? ¿Cómo es que puede llegar a la fibra de la gente? ¿Cómo es que puede provocar conmoción en cada uno de los que están asistiendo? Y al final todo eso, hermano, desaparece y todo se desvanece porque no hay una obra que la palabra del Señor haya hecho en la vida y en el corazón de cada uno de estas personas. En realidad, la predicación del Evangelio es lo que sacude, es lo que conmueve la vida de cada persona. Cuando en realidad sus corazones no han cambiado absolutamente nada producto de la emoción. La realidad de estos casos es que sienten una especie de emoción animal al contagiarse por ver a otros realizar algún tipo de acción. Dígame si no le ha pasado a usted eso. Usted se sienta a conversar con alguien que está deprimido y apenas esa persona comienza a llorar. ¿Qué hace usted? Usted se siente conmovido y empieza a llorar también. La mujer le dice, voy al baño. Y la otra se para a la mesa y dice, también me da ganas de ir al baño. Usted se ríe, pero son cosas que ocurren. Entonces, si yo le digo a usted, hermano, cierre sus ojos, levante su mano, canta al Señor, y usted empieza a llorar, el que está al lado, lógico que va a llorar. Porque lo ve que usted está emocionado, está llorando, y así podemos hacer llorar a toda la iglesia. Con una canción y manipulando sus emociones y sus sentimientos. ¿Pero eso le trae cambio? ¿Eso le trae arrepentimiento? No, absolutamente nada. Solo es algo contagioso, algo superficial. Y eso no es algo, ¿qué es lo que dice Mateo 13:20? Y eso no es algo, hermano, que se da solamente hoy. Es un reclamo que tenía Dios a través de uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento, como era el profeta Jeremías. El Señor hacía reclamo a su pueblo a través de Jeremías y le decía,
a los profetas que decían va a venir paz, cuando realmente no iba a venir paz? ¿Por qué endulzan el oído, decía él, de mi pueblo, diciendo paz, paz, cuando no va a venir paz? ¿Por qué decirle, hermano, a la gente, a las personas hoy día, hermano, siga como está? Sigamos, vamos súper bien, cuando realmente eso no es así. Hay que cambiar, hay que dejar de pecar, hay que dejar de tener prácticas que a veces no glorifican al Señor. ¿Qué dice Mateo 13:20? Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Eso es indudable. El predicador hace un buen trabajo y llega hasta su corazón y lo puede hacer caer unos par de lágrimas. La recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Al poco tiempo se aparta y vuelve al mundo. Y dígame usted que le gusta invitar gente o le gusta predicar el Evangelio. Dígame si no es más difícil traer a la iglesia a alguien que ya ha venido que invitar a alguien que nunca ha ido a una iglesia. Se vuelve mucho más difícil. Y se vuelve mucho más duro. Como la calabacera de Jonás. ¿Ha leído usted la historia de Jonás? La calabacera crece en una noche y en la otra noche ya desaparece. Así hay mucha gente que hace profesión de fe a veces en la iglesia. Y le dura muy poco, poquísimo. No olvidemos estas cosas. Cuidémonos hoy, hermanos, de curar superficialmente las heridas y clamar paz, paz, cuando no hay paz. Intemos a todo el que muestra un interés en la fe cristiana que no se contente con nada que no sea la obra profunda y sólida del Espíritu Santo en su vida. Mire, que no se conforme solo con la emoción. Sí, es verdad que los muchachos tocan bien y las canciones salen bonitas, eso es verdad, eso es innegable. Y que podemos llorar en nuestro servicio, pero eso no es todo. Eso no es todo. Tiene que haber una profunda y sólida obra del Espíritu Santo en nuestra vida que va a llegar a través de la palabra y a través de los medios de gracia. A través de los medios de gracia. Que no se contente con nada que no sea la obra del Espíritu en su vida. La reacción después de una emoción religiosa falsa es una enfermedad muy mortal para muchos. Cuando el diablo es echado fuera de un hombre, dice la Biblia, temporalmente en el fervor de un avivamiento, tarde o temprano vuelve a su morada y su estado final resulta ser peor que el primero. Resulta ser peor que el primero. Podemos con la autoridad del Espíritu Santo. Podemos con la autoridad que nos da la palabra y el nombre de Jesús echar fuera demonios. Pero ¿cuál es la realidad? La Biblia dice que los demonios van por allí, andan por lugares desiertos y de pronto dicen, volveré a mi casa. Porque ellos consideran que el ser humano es su habitación, es su morada, es su casa. Y dice que el estado de esa persona vuelve a ser peor que la primera. Y ese es el motivo por el cual alguien que ha permanecido en la iglesia y luego se va, se endurece. Porque ya no solo es mentiroso, sino que después es mentiroso, ladrón, sinvergüenza. Se le metieron un montón de errores. Esa es la realidad. Por eso es que es importante que nosotros vayamos teniendo avance, hermano, en la obra del Señor. A veces es mejor empezar lentamente y continuar creciendo en la palabra del Señor. A veces no es bueno la emoción, a veces es bueno empezar lentamente, hermano, el servicio al Señor y el camino al Señor. Lentamente, porque de esta manera vas a ir continuando y vas a ir paso a paso, como si tuviéramos que subir una gran escala. No podemos llegar y no vamos a durar, no sé, a un quinto piso subiendo de a 3 peldaños, ¿verdad? No vamos a llegar al quinto piso subiendo de a 3 peldaños. Vamos a tener que ir subiendo, peldaño tras peldaño. Así que dígale que está a su lado, no te apures. No te apures, hermano, no te apures, tranquilo. No todos pueden ni tienen la habilidad de correr en el Evangelio. Algunos corren, hermano, en el Evangelio, algunos avanzan muy rápido en el Evangelio. Pero no todos, hermano, es así. Y si alguno de ustedes se siente todavía que es lento, ánimo. Si alguno de ustedes dice todavía, pastor, mire la edad que yo tengo, todavía puede hacer muchas cosas, hermano.
Todavía puede hacer mucho, dentro de los parámetros en que Dios de alguna manera se lo permite. Empiece lentamente y después continúe en la palabra del Señor con constancia. ¿Cuántos aquí leen diariamente su Biblia? Levánteme la mano. A ver, ¿cuántos leen diariamente su Biblia aquí? Hoy día está tan avanzada la tecnología que hasta en los relojes uno puede poner la Biblia. ¿Cuántos sabían eso? Su smartwatch que tiene usted, ahí puede descargar la Biblia también. No hay excusa para decir hay un ratito de oración en el trabajo ahí, leyendo la Biblia. O sea, no hay excusa para no leer la Biblia, hermanos. Necesitamos familiarizarnos con la Escritura, con constancia. Empezar de alguna manera sin calcular el costo. Eso, hermano, es terrible, porque a la larga nos va a afectar, nos vamos a desanimar, nos vamos a cansar, como la esposa de Lot. Dios le dio la oportunidad de escapar. Dios le dio la oportunidad de salir junto a su familia, pero ¿qué hace ella? Se demora en salir, y no solo se demora en salir, sino que mira hacia atrás. ¿Y cuál era la orden? La orden era, Dios ya le estaba dando mucho con permitirle que escapara. Y la orden era, escapa y no miren hacia atrás. De eso podemos hacer muchos sermones. ¿Qué significa mirar hacia atrás? A lo mejor la mujer amaba lo que estaba dejando, no sé, su vajilla, su olla, no sé, algo que dejaba en casa lo iba a extrañar, así que da su última mirada y fue fatal. Porque quedó convertida en estatua de sal, cerca de Zoar, que hoy día son las orillas del Mar Muerto. Hay poco tiempo a veces, hermano, como la esposa de Lot, para mirar atrás y volver al mundo. No conocemos un mover más peligroso que imaginar a alguien que cree que ha nacido de nuevo, pero la realidad es que no ha nacido de nuevo. No hay nadie ni nada más peligroso que eso, porque se autoengaña, ya que no ha sido santificado por el Espíritu Santo, sino que solo tiene sentimientos religiosos, pero no ha sido y no ha nacido de nuevo. Tercero, la verdadera santificación no consiste de un formalismo externo, ni de una devoción externa. Esta es una enorme fantasía, pero lamentablemente muy común. Miles de religiosos se imaginan que la verdadera santidad puede verse en una cantidad excesiva de religiosidad exterior. Y eso a veces es fatal, porque también es una equivocación. Toda la gente que a mí me ve con esta camisa hoy día en la calle, sin decirle nada, saben que soy religioso. De alguna rama, de alguna religión, dirán ellos, ¿verdad? Porque es lo que la gente maneja, es lo que la gente sabe. Esa es una religión externa. Es una muestra, hermano, de lo que muchas veces la gente vive, mostrando y exteriorizando algo que realmente no está ocurriendo en el interior. Y eso de alguna manera Jesús lo graficaba, y Jesús luchaba mucho con eso. De alguna manera le daba muy duro a los religiosos de la época, a los fariseos, a los escribas, ¿verdad? Lo llamaba hipócritas, porque mostraban algo que realmente, una careta que realmente no era. Esta es una enorme fantasía, pero lamentablemente muy común. Miles de religiosos se imaginan que la verdadera santidad puede verse en una cantidad excesiva de religiosidad exterior. Asistir constantemente a los cultos de la iglesia, participar en la cena del Señor como hoy, observar días de ayuno y de días santos, hacer múltiples reverencias, hacer giros, gestos y asumir ciertas posturas durante un culto público como señales de austeridad y de supuestos sacrificios. Usted dice, bueno, aquí somos relativamente ordenaditos en nuestro servicio. Pero yo he tenido oportunidad, por ejemplo, cuando yo recién comencé el ministerio, en una oportunidad me invitaron a predicar a una iglesia donde todo el mundo llegaba con chaqueta de cuero, pantalón de cuero y botas. Imagínense a dónde me invitaron a predicar. Chaqueta de cuero, pantalón de cuero y botas. Llego a la iglesia, no hay sillas, no hay púlpito. Improvisaron de un momento a otro un lugarcito, una especie de atril para la guitarra, y allí prediqué. Pero ¿saben lo que hacían?
estos locos saltaban todo el rato, saltaban y se revolcaban y de rodillas caminaban y hacían puras cosas locas. Yo dije, ¿a dónde me trajeron? Bueno, hice mi pega lo mejor posible. Pero usted aquí ve una iglesia relativamente ordenada en nuestro culto, en nuestra adoración, a lo mucho, a veces gritamos, lloramos un poco, ¿verdad? Pero hay lugares donde ocurren cosas absolutamente raras. Cosas que si usted pregunta por qué la hacen, a veces ni ellos saben por qué lo hacen, pero lo hacen porque lo vieron que a lo mejor en otro lado lo hicieron. Una religiosidad externa, tratar de yo demostrar algo que realmente no soy. Tratar de mostrar una espiritualidad muchas veces que no es la que realmente yo soy. Y en eso nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque cuando no hay discernimiento, lo más probable es que la gente piense que realmente nosotros somos lo que le estamos tratando de mostrar. Tratando de decir yo soy cristiano, pero realmente no somos lo que estamos diciendo. Tenemos, hermanos, que aprender a esto. No se trata solo de hacer reverencias, como hacen algunos. Y son terribles. ¿Lo han visto? Otros que tocan bocina a las cruces que están en las carreteras, que son puras cosas, supersticiones que la gente de alguna manera cree que con eso son buenos cristianos. Reverencias, giros, gestos y asumir ciertas posturas durante el culto público como señales de austeridad y de supuestos sacrificios. Abusa algunas veces en usar algún tipo de ropa, usar estampas o usar otro tipo de adornos que de alguna manera digan quién es usted. Eso hoy día en nuestra sociedad ya no sirve. Los cuellos clericales hoy día ya no los respetan, los guardias del hospital si quieren dejan pasar, si no quieren no te dejan pasar. Antes este tipo de cosas traía respeto a la sociedad. Pero hoy día la sociedad está tan banalizada que hay cosas que ya no son respetadas, hermano. Tenemos que admitir sin problemas que algunos hacen estas cosas por motivo de conciencia y creen que realmente son de ayuda para sus almas. Pero en muchos casos esta religiosidad exterior se convierte en un sustituto de la santidad interior. Y eso sí que está lejos de la obra de Dios en el corazón de la persona. Si usted mira ahora mismo, hace un ejercicio práctico y mira a su hermano que está a su lado, parece un religioso de verdad. ¿Quién anda con este tipo de ropa el domingo en la mañana? Yo le digo a la Vero, le gusta ir a la feria de aquí de la iglesia. Digo, Vero, ¿tú te das cosas con esa ropa a la iglesia, a la feria? Porque todos saben que los que andamos vestidos así los domingos en la mañana, ¿quiénes son? Somos evangélicos. Los hermanitos que se suban a la micro con esta ropa, somos evangélicos. Las hermanas con el pelo largo, la falda larga, las micros, son evangélicos que andan y van el domingo en la mañana a la iglesia. Tratamos nosotros, ¿verdad? Y la gente nos conoce por nuestra vestimenta. Y nos conoce de alguna manera cómo nosotros nos estamos presentando y demostrando. Pero realmente somos lo que estamos tratando de aparentar. Realmente somos lo que estamos tratando exteriormente de formalizar y decir. Sobre todo cuando se ve que hay seguidores de un estilo formal o exterior y sensual. Son mundanos y dejan llevar sus promesas por sus pomposas vanidades sin tener vergüenza. Se siente a veces que se necesita hablar muy claramente, hermanos, sobre este tipo de cosas en nuestra vida. Y necesitamos realmente ser cristianos, ser realmente hombres y mujeres que busquen y que amen la santidad, pero no una santidad, hermano, de alguna manera santurronería, sino que haya una obra de santidad en nuestro interior donde Dios vaya trabajando. Alguien dijo, y de alguna manera se malentendió a principios de siglos cuando el cristianismo se pensaba que la única forma de vencer el pecado era meterse en un monasterio. Hubo mucha gente, hombres y mujeres, hermanos, en el mundo medioevo, en los primeros siglos de la iglesia, donde pensaban que la forma de guardarse era meterse dentro de un monasterio. ¿Usted cree que esa era la solución? No, porque metiéndose dentro de un monasterio el corazón iba a estar con ellos. ¿Y dónde está el pecado y dónde está el problema? En el corazón. No es el medio, hermano, en el que nos movemos. No es el lugar donde trabajamos, no es el lugar donde estudiamos. El problema somos nosotros. La santificación no consiste en retirarnos de nuestro lugar en la vida,
ni en la renunciación de nuestros deberes sociales. En todas las épocas muchos individuos han caído en esta trampa con la intención de buscar la santidad. Cientos de ermitaños. Alguna vez vamos a tener la oportunidad de estudiar la historia de la iglesia y vamos a ver a los anacoretas y todo ese tipo de, los esenios y todo ese tipo de ermitaños que se apartaban de la sociedad para tratar de guardarse en santidad ante Dios. Error. Porque de una u otra manera igual su corazón se doblegaba al pecado. En todas las épocas muchos individuos han caído en la trampa con la intención de buscar la santidad. Cientos de ermitaños se han desterrado a algún desierto y miles de hombres y mujeres se han exclaustrado en monasterios y conventos con la idea que al hacerlo escapan del pecado y se convierten en santos insignes. Han olvidado que no hay candados ni barras que puedan impedir la entrada al diablo y que donde quiera que vayan llevan la raíz de todos sus males en el corazón. Yo siempre lo he graficado de esa manera y lo he hecho muy fácil, diciendo, si usted cambia de un recipiente a otro una comida, por el hecho de cambiarlo de recipiente, ¿cambió la comida? Si usted toma una porción de arroz y lo cambia de la olla y ahora lo pone en el sartén y luego del sartén lo cambia a la fuente, ¿deja de ser arroz? No, entonces el problema no es el recipiente, el problema es el contenido. Usted puede dejar de ser un hermano presbiteriano como lo es hoy y puede mañana ser un pentecostal y puede que no le guste la iglesia pentecostal y me voy a un bautista y me voy a un anglicano y luego me voy a una asamblea y usted puede pasearse por todas las denominaciones, pero si usted no cambia, el problema no son las iglesias. El problema no son las liturgias, no son las doctrinas, el problema somos nosotros. Así que dile que está a tu lado, cambia. Permítele al Señor que te cambie. Así, Huguito, así, con fuerza, eso, el cambio. Que de alguna manera Dios obra en nuestra vida. Sus propios corazones. Convertirse en monje o monja, enclaustrarse en una casa de misericordia no es el camino a la santificación. La verdadera santidad nos lleva al cristiano a evitar las dificultades, sino a hacerles frente, a encararlas y a vencerlas. ¿Se acuerdan que yo le conté a ustedes la historia de la sirena y los griegos? ¿Se acuerdan de esa historia? No hay necesidad de contársela de nuevo, ¿verdad? Pero sí nos dejaba una enseñanza. Que de alguna manera algunos en sus tentaciones logran evitarlas, pero hay otros que la vencen. No vayamos por la vida evitando, vayamos por la vida venciendo nuestras tentaciones. La verdadera santidad nos lleva al cristiano a evitar las dificultades y no a hacerle frente. Cristo quiere que su pueblo demuestre que su gracia no es meramente una planta de invernadero. Dios no nos quiere como planta de invernadero en un lugarcito, hay que nos llegue todo sin nosotros movernos. Nosotros tenemos que hacer nuestra vida diaria, pero no contaminarnos, ¿verdad? Como se contamina el mundo. No habla como hablar a los compañeros, no dirigirnos como ellos se dirigen. De alguna manera estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Diga que está a tu lado, no eres del mundo. Que solo puede prosperar si está resguardado. Si algo fuerte y resistente que puede prosperar en cada relación de la vida es cumplir nuestro deber en esa condición a la cual Dios nos ha llamado. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a sus discípulos? Vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. La luz del mundo y la sal de la tierra. Un mundo sin luz es un mundo caótico, y la sal en su momento, cuando el Señor lo dijo, era fundamental en la vida diaria. Fundamental, no solo para sazonar, sino para conservar las carnes, para conservar todo lo que hoy día usted guarda en su refrigerador. En el mundo bíblico lo hacían a través de la sal. Así que Jesús está diciendo, ustedes son la luz, o sea, ustedes son importantes, ustedes son imprescindibles, ustedes son necesarios en el mundo. ¿Por qué tendríamos que escaparnos del mundo? Somos la luz y somos la sal. Él nos ha llamado como sal en medio de la corrupción y como luz en medio de la oscuridad. El elemento principal de la santificación no se trata del hombre que se esconde en una cueva, sino del hombre que glorifica a Dios como su amo o como su siervo. Padre o hijo en la familia o en la calle, en los negocios, en los oficios, que es el tipo bíblico del hombre santificado. Juan 17:15. ¿Qué dice San Juan 17?
verso 15. No ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Quién hace esta oración? Jesús. Jesús hace esta oración al Padre, orando por aquellos que iban a creer, literalmente orando por la iglesia. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Por eso es que nosotros de alguna manera profesamos y pensamos que en medio de todo lo caótico que ocurre en el mundo, el propósito no es sacarnos del mundo, como algunos dicen, va a venir el Señor y nos va a arrebatar silenciosamente. El Señor nunca ha tenido propósito de sacarnos del mundo, sino que apartarnos del mal. Apartarnos del mal. Eso es algo con lo cual nosotros contamos. El Señor siempre va a estar allí guardándolo, como decía el salmo que leímos al comenzar el servicio. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y vamos al último punto por hoy. La santificación no consiste en el cumplimiento ocasional de las acciones correctas. Es el obrar constante de un principio celestial interior. ¿Qué es lo que a nosotros nos hace ser mejor persona? Un principio interior celestial, o sea, una obra que Dios hizo en nuestra vida, que está saturada toda la conducta cotidiana del hombre, tanto en las grandes acciones como en las pequeñas acciones. En las grandes acciones y en las pequeñas acciones hay un universo y hay un mundo interior en nosotros que nos va a ayudar y que nos va a llevar y nos va a guiar para ir actuando de manera correcta. Tanto en las acciones grandes diarias como también en las cosas pequeñas. ¿Qué significa eso? Nos desafía el Señor ¿a qué? A poder oír al Señor. ¿Cuántos saben que Dios todavía habla? Amén. Dios todavía habla. Usted toma la Biblia y comienza a leerla en voz alta. Dios le está hablando. Dios le habla a su conciencia. Dios le dice, oye, lo que hiciste no estuvo bien. Lo que estás queriendo hacer no está bien. Lo que estás pensando hacer no está bien. Ese tipo de pensamientos son producidos por Dios. Pero también tiene, ¿verdad?, el otro lado, que también a veces nos habla. Nadie te está mirando. El pastor no lo va a saber, los hermanos no lo van a saber. Y entonces nosotros tenemos diariamente que tomar decisiones. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Huyo o no huyo? Y en eso tiene mucho que ver el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Tanto en las grandes acciones como en las pequeñas acciones tenemos que actuar correctamente. Su sede es el corazón, y al igual que el corazón en el cuerpo tiene una influencia constante en cada aspecto de su carácter. Vaya Marcos 6:20. No es como una bomba de agua, de la cual solo sale agua cuando se bombea, sino como una fuente perpetua, cuya corriente fluye siempre espontánea y naturalmente. ¿Qué dice Marcos 6:20? Aún Herodes escuchaba de buena gana a Juan el Bautista, aunque su corazón estaba totalmente apartado de Dios. Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. ¿Por qué le escuchaba? Porque Juan tenía un tipo de mensaje que de alguna manera a él lo bendecía. Y eso es lo que cada uno de nosotros tiene que tener. Lo veíamos el domingo pasado, de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. No es necesario que andemos con la Biblia en la cartera o con la Biblia bajo el brazo las 24 horas del día. Van a haber momentos donde usted va a estar en el trabajo y alguien va a necesitar de un texto bíblico, pero usted tiene ese texto bíblico aquí en su corazón. Entonces, de lo que hay en su corazón es que usted tiene que transmitir a diario, hermano, a diario, no solamente en la iglesia. De la misma manera hay muchas personas en la actualidad que parecen tener ataques espasmódicos de buena voluntad y hacen muchas cosas correctas bajo la influencia de alguna enfermedad. Dígame si cuando hemos estado enfermos no le hemos prometido muchas cosas al Señor. ¿O yo nomás? ¿Alguien más lo ha hecho? Sí, cuando me estaba metiendo al quirófano ahí, veía el fuego ahí. Ahora uno se entrega en serio, el Señor nunca más, y un montón de promesas que usted ha hecho ahí en ese momento. Y ahí le nace como un sentimiento santo, profundo,
en los momentos, hermanos, de enfermedad. Si tú me sanas de esta, mi mamá dijo, bueno, mi mamá no sé si algún día ustedes la van a conocer o no, pero yo voy a contar igual. A ella le detectaron un cáncer hace algunos años atrás. Y ella le dijo al Señor, Señor, si tú me sanas de este cáncer, yo me voy de voluntaria de dama de blanco. ¿Y qué cree usted que hizo el Señor? La sanó. No sé si todavía estará yendo como dama de blanco, si ha cumplido lo que prometió, pero ella me compartió que eso fue una promesa que ella le hizo al Señor. En esos momentos uno promete muchas cosas. ¿La está cumpliendo, hermano, usted todo lo que prometió? A veces queremos, ¿verdad?, en momentos como esos, momentos de aflicción. Aquellos que Dios les permitió llegar a la cárcel, allá tienen que haber hecho, pero muchas promesas. ¿Las están cumpliendo? Yo visité en alguna oportunidad a un personaje que fue acusado de haber ejercido ocasiones, ¿verdad?, violencia sexual a una menor, que participó algún tiempo en la iglesia. Y yo, por conocerlo, fui y lo visité. Y fui testigo ahí sentado comiendo un pancito y tomando un mate ahí en la cárcel, lo visité. Y él me dijo, pastor, yo saliendo de acá me pongo la... ¿Se da cuenta? En momentos de aflicción la gente hace promesas. Cuando pierde un familiar, se va la mamá, se va el papá, el Señor se lo lleva y prometen ahí. Yo he visto aquí a mucha gente prometer, nos vamos a encontrar arriba, mamita, papita. ¿Cómo se va a encontrar si no sirve al Señor? ¿Lo va a volver a encontrar a ver? No. Van a estar muy separados, uno está en el cielo y otro está en el infierno. Pero son cosas que a veces, hermanos, se vuelven con cosas y nosotros nos reímos de ello, pero muchas veces es solo un remordimiento de conciencia y no es una obra y no es realmente una promesa que usted vaya a cumplirle al Señor, sino es solo un mero formalismo en un momento en que usted quiere parecer correcto y no ser correcto. No obstante, cualquier observador inteligente puede ver claramente todo el tiempo que no se han convertido y que no saben nada de santificación. Vaya a Segunda de Crónicas 31:21, ahí vamos a terminar. Un auténtico santo encontramos en la Escritura a Ezequías. Segunda de Crónicas 31:21. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Esa es la historia, si usted quiere leer el capítulo completo, habla de Ezequías. ¿Y qué dice el Salmo 119, versículo 104? Salmo 119, versículo 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. No puede haber en nosotros, hermano, un camino de mentira como se nos enseñaba hace algunas semanas a través de nuestro presbítero Josué, ¿verdad? La diferencia del Salmo 1 entre el justo, el injusto, el bueno y el malo. No podemos estar en camino de mentira, sino en camino donde la verdad fluye. Él dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No se sienta complacido con tan poco. Deje que el Espíritu Santo obre realmente en su vida, que haga transformaciones profundas y no solamente creamos religiosos porque venimos a la iglesia. Deje que Dios obre y que Dios actúe en su corazón. Oremos al Señor. Vamos a quedar hasta aquí por hoy.